Hay solo dos tipos básicos de meditación. Algunos van a decir, no, 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 no. En el mercado esotérico hay cientos de meditaciones con títulos muy fantásticos: meditación cósmica, meditación tántrica, meditación del amor. Pero, analizándolo bien, se pueden reducir todas estas meditaciones a solo dos tipos. Y lo tomo de los Yoga Sutras o aforismos de esta Biblia del yoga, Patanjali. Nada más para decir, esta persona posiblemente nunca vivió, no se sabe ni cuándo, sino puede ser que es una recopilación hecha por varias personas, pero esta parte. Entonces, en estos Yoga Sutras se distingue entre dos tipos de meditación. Uno con semilla y el otro sin semilla. Y vamos a agrupar luego todas las diferentes meditaciones en estas dos canastas: con semilla, sin semilla. Empiezo con la meditación con semilla. Obviamente para principiantes es lo más fácil, porque les das un objeto de meditación, como se da a un perro un hueso, de puro hueso, ya no tiene ni carne ni nada, para que tenga algo con que ocuparse. Entonces el perro lo morde, lo lamea y todo eso, y entonces tiene algo para quedarse en paz y ocupado. Entonces la meditación con semilla es algo parecido a eso. No tiene nada espiritual. Entonces, vamos a subdividir esta meditación con semilla en tres subgrupos. ¿De qué tipo pueden ser las semillas? Pueden ser visuales, auditivos o mentales. Empecemos con la semilla visual. También se distingue entre una semilla exterior y una semilla interior. En el yoga, un ejercicio un poco simplón es de concentrarse en la vela, en una vela, en la llama de una vela, que soplas un poco y ya se mueve, o sea, no es un objeto muy, muy tranquilo. Entonces, concentras tu mirada en la vela y no permites a tu mente pensar en otras cosas, sino siempre la regresas a la vela. Puedes incluso mentalmente decir vela, 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 llama, llama, llama. Entonces, es un ejercicio de concentración a un objeto visual. Luego cierras los ojos y ves la llama interiormente. Entonces, de algo exterior formas una imagen mental interior. Claro, si no tienes el entrenamiento, la llama que ves así se empieza a transformar, ya no tiene mucho que ver con la vela que está afuera. Entonces siempre hay que abrir los ojos otra vez, comparar la vela verdadera, real, con tu imagen mental. Es un ejercicio muy sencillo, pero en el Tantra Yoga, por ejemplo, desarrollaron luego este tipo de dibujos que se llaman mandalas, o más geométricamente yantras,
que tiene cierto simbolismo. Los mantras tibetanos tienen 4 puertas de entrada y luego círculos adentro y entras luego cada vez más. Entonces son ayudas para que la mente se quede en un objeto con excreción de otros objetos al lado, y en el caso de los mandalas tienen cierta enseñanza. Puedes utilizar cualquier otro objeto, pones una moneda en la mesa y te concentras y siempre haces luego este cambio. Cierras los ojos y tratas de recordar la imagen de la moneda en la mesa, a ver si la imagen mental no empieza a deformarse. Entonces tienes que abrir, corregir y así. Y luego se hacen incluso ejercicios cada vez más difíciles. Por ejemplo, un ejercicio tibetano consiste en que tienes una estatua de Buda y lo ves y lo exteriormente y lo interiormente. Y al final de cuentas, interiormente debe ser igual nítidamente como lo ves afuera. Entonces tenemos objetos visuales. En el budismo Theravada, de los 3 principales, ellos tienen 40 objetos de meditación. Y según tu carácter, el que sabe, un maestro, que hay muy pocos de eso ya, que te asigna uno de estos objetos de meditación. Pero vamos a hablar de un objeto visual. Se hace un trabajo como de kamata, que quiere decir un campo de trabajo en el cual trabajas. Entonces tienen varios objetos, y nada más voy a mencionar uno, que hacen un círculo con lodo bien limpio. Entonces te concentras, claro que un monje tiene todo el tiempo, casinas se llaman. Un monje tiene mucho tiempo en concentrarse en este disco de arcilla y luego hace este tipo de ejercicio, cierra los ojos, lo ve adentro y luego afuera y adentro y afuera, hasta que finalmente apareció como una imagen mental ya un poco más estable. Entonces ahí se utiliza un objeto externo. Vamos al segundo subgrupo de meditación con semilla, lo auditivo. Obviamente lo que más se usa son mantras. No tienen nada de espiritual. Yo se les digo francamente. ¿Para qué es? Mantra quiere decir una herramienta para trabajar la mente, el tra y la mente. ¿Y en qué forma se trabaja? Se produce un sonido, muchas veces son muchos M's, mucha vibración, para bloquear los pensamientos. Si el zumbido está muy fuerte, obviamente logras impedir los pensamientos. El mantra que yo uso, que es el más simple, es simplemente un zumbido. Nada místico, nada sagrado, es nada más para crear esta vibración, para impedir pensamientos. El más famoso mantra, obviamente, es el famoso empiezas atrás con la A, luego la U y le cierras con la M.
Claro que le dan mucha interpretación de eso, pero lo bonito es que empieza atrás, va por el paladar y cierra con la M. Entonces tenemos el aum, pero luego pues los mantras pueden ser más largas y largas. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya. O con muchos M's. Namo Amida Buena. Omani Bemme Om, Omani Bemme Om, Omani Bemme Om, Omani Bemme Om. No significa mucho. Oh, joya en la flor de loto. Eso es todo. Ok, pero vamos a ampliar eso de los mantras auditivos para no quedarnos siempre nada más en el oriente. Volvemos al occidente. Hay también mantras cristianas. Claro, no en la Iglesia Católica, porque pues estas cosas orientales, porque viene del Oriente, no vamos a usar. Entonces la Iglesia Ortodoxa griega, sí, durante el siglo ha usado un mantra que a mí no me gusta mucho. Se llama el mantra de Jesús. Hay una versión larga, una corta. Oh Señor Cristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, un pecador. Es una frase del Nuevo Testamento, pero es un poco largo. Entonces dice, Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Ojalá que lo quiten el pecador, porque no somos pecadores. Entonces, eso lo hacen luego con respiración y movimiento. Oh, Señor, ten piedad de mí, inex, inex. Y hasta los moslems posiblemente lo copiaron de ahí. Entonces dicen la, también con movimiento de cabeza y respiraciones. Entonces, de ahí están los mantras. Y vamos al tercer grupo, lo que llama semilla mental. Y empiezo con el budismo zen. El budismo zen japonés tiene dos ramas importantes. Uno se llama el Zen Soto, de lo que voy a platicar luego, y el Zen Rinzai. Vamos a hablar acerca del Zen Rinzai. Entonces, posiblemente has escuchado la palabra koan. Es la semilla, o lo que dije al principio, es el hueso, que la mente va a masticar y masticar hasta que se rinda y se dice, no hay remedio. Entonces, ¿qué es un koan? Algo que no tiene una respuesta lógica. El famoso koan es obviamente ¡pum! Cuando hago eso, hay un sonido con las dos manos. Y luego dicen, ahorita escucha el sonido de una sola mano, que va a ser difícil. Entonces el pobre monje, porque es para monjes, ¿no? Que tiene mucho tiempo. Entonces todo el día está dando la vuelta. ¿Qué sería la respuesta del sonido de una sola mano? Y luego se le ocurren algunas respuestas y va con el maestro y presenta su solución y el maestro dice, no es eso. Es una respuesta intelectual. Para no hacerlo largo, el pobre monje finalmente agota la mente lógica, racional, y un día, ¡pum!, salió una respuesta que no tiene nada que ver con la mano. Este es una semilla o el hueso que estás masticando mentalmente. Y en el budismo
Hay otro tipo que no es exactamente una concentración fija, porque el budismo tiene también una meditación fija, que lo que se llama samatha, lo que practicamos con el disco, y el otro es el famoso vipassana. Es una meditación fluida que no se queda clavada en nada, nada más registra. Ajá, pensamiento, ajá, sonido, un pájaro cantando, ay, me duele la espalda. Entonces, está alerta la mente a todo lo que pasa, lo que entra por 5 sentidos y lo que pasa dentro de ti, en el cuerpo. Entonces, ese es el tipo de vipassana. Y ahí lo llamo también la meditación analítica, que haces un tipo de análisis o meditas sobre un tema. Voy a hablar muy concretamente. Por ejemplo, dices ahorita voy a meditar mi relación con mi pareja. Y entonces dicen, pareja. Este va a ser el tema de mi meditación analítica. Y cuidado, porque fácilmente si te empiezas a pensar en tu relación, en los pleitos, etcétera, y si realmente amas o no te ama, etcétera, entonces te involucras mucho en tus pensamientos. Entonces hay que mantener una distancia como un psicoanalista que no se debe involucrar en los problemas del paciente, sino se vuelve loco de él también. Entonces, tienes un tema, mi relación con mi pareja. La meditación más útil de este tipo es revisar el día que has vivido. Ojalá que todavía te acuerdes lo que hiciste en la mañana, porque mucha gente ya se olvida lo que hizo en la mañana y en la noche ya no se acuerda de nada. Entonces, revises el día empezando de la mañana y qué he hecho, en qué lugar estuve, qué personas he encontrado, qué hemos platicado. Y mantienes la mente en ese día, no te vayas al día siguiente ni el día anterior. Puedes empezar desde la mañana hasta la noche y si tu atención o tu memoria está muy mal, puedes empezar de la noche y regresar de regreso a la mañana porque posiblemente todavía te acuerdas lo que has cenado. Entonces es la meditación con semilla más útil, porque te estás como digiriendo el día y mejoras tu memoria porque tienes que recordar lo que hiciste en la mañana, lo que comiste, con quién platicaste, de qué platicaron, cómo te sentías físicamente, qué pensamientos pasaron por tu mente, qué emociones surgieron. Si eres capaz de recordar todo eso, entrenas tu mente, entrenas tu atención, porque el día siguiente vas a poner más atención, porque en la noche tienes que acordarte de lo que has hecho durante el día. Y otro tipo de meditación analítica es rumiar tu pasado. Mucha gente no se acuerda lo que ha hecho hace años atrás. Muchos de su niñez ni se acuerdan. Entonces nos convertimos como una vaca. ¿Qué hace la vaca? La vaca tiene 2 estómagos. Uno, mientras pastea, pues echa la hierba al primer estómago, así, sin haberlo masticado muy bien. Luego, ¿qué hace?
Se sienta, se acuesta debajo de un árbol en la sombra y regurgita esta hierba no bien masticada y que hace lo muela para que sea más fina y va al segundo estómago. Este es el rumiar. Y este vamos a hacer nosotros también. Entonces dices, voy a tomar mis años en la prepa. Entonces ya limitas un tiempo de los 4 años así, prepa. Y tratas de recordar el lugar, los diferentes maestros, las diferentes materias, lo de tus amigos y amigas, y cómo te sentiste en el transcurso de los años en la prepa. Parece, algunos van a decir, no me acuerdo de todos los detalles. Si tienes entrenamiento y te quedas en un estado meditativo, surgen los recuerdos hasta los últimos detalles y te vas a sorprender. ¿Cuál es el efecto? Rumiando el pasado lo haces consciente. Lo que has vivido en un estado semiconsciente o inconsciente, ahora con un poco más de conciencia, lo sacas de la memoria o de la subconsciencia y lo haces consciente y luego lo acomodas bien, lo has aclarado muy bien y cosas que ya no te sirven, ¡pum!, los tiras y así y nada más te quedas con lo útil. ¿De qué podemos aprender de nuestra propia experiencia para no caer otra vez en el mismo hoyo? Entonces, ahí vamos a terminar la meditación con semilla. Entonces, la hemos subdividido en semilla visual, la vela, la auditiva, principalmente los mantras, y la mental, un koan, que nosotros no vamos a utilizarlo, pero, por ejemplo, revisar el día y rumiar el pasado. Y ahora vamos a la segunda canasta. Las meditaciones, yo considero el 90%, puede ser hasta más, son del primer grupo, de la primera canasta, y echamos todas estas meditaciones porque es más fácil, o sea, la meditación con semilla. La meditación sin semilla ya requiere un entrenamiento largo y intenso. Muy pocas personas logran esto. ¿En qué consiste? Ya mencioné los dos tipos de Zen de Japón, el Zen Rinzai con el Koan y el Zen Soto, creado por Dogen. Ya tiene 1600, algo así, no me acuerdo muy bien. ¿Y en qué consiste? Estás sentado frente a una pared blanca, con los ojos abiertos. Esto es muy importante porque mucha gente piensa que meditar es cerrar los ojos. No. Miras a una pared blanca y ahí entra esa idea, mantener la mente en blanco, mantener la mente en blanco. Mirando a una pared blanca, evita hasta cierto grado que surjan imágenes, porque ves lo blanco, piensas lo blanco entra en tu cabeza. Entonces impide imágenes y pensamientos también. Si te cansas después de un cierto tiempo, como ya lo hicimos en otros ejercicios, cierras los ojos y visualizas lo blanco. La
condición, ahorita no voy a entrar mucho porque va a ser otro video, es que preparas primero el cuerpo. Si el cuerpo te causa problemas como la espalda o la rodilla, olvídate de este tipo de meditación sin semilla, no lo vas a lograr. El cuerpo te jala siempre de regreso. La otra ayuda, nada más lo menciona, es la respiración. Cuando el cuerpo se queda tranquilo, la respiración se hace más lenta y más tranquila. Entonces, entre cuerpo inmóvil y respiración tranquila, la actividad mental empieza a bajar, entonces hay menos pensamientos que cruzan la cabeza, entonces llegas a un estado de vacío. ¿Y qué pasa en este vacío? Desaparece el lugar, ya no te acuerdas dónde estás sentado. Te pierdes la noción de tiempo. Al final vas a pensar que has estado sentado nada más 10 minutos cuando era 1 hora. Y sobre todo, tú desapareces. La noción de que yo estoy meditando se esfuma. Entonces, estás sentado por estar sentado. No estás sentado para lograr algo, sino estás sentado, como yo lo llamo, en vacío. ¿Y qué te queda aquí arriba? La conciencia pura. Imagínate un cielo sin nubes. Esta sería la conciencia sin pensamientos. Puro ser. Ya no hay hacer algo. Ni das las gracias a la vida, ni gracias a Dios, ni nada. Puro ser. Entonces, en esta meditación zen de tipo soto, se practica lo que acabas de mencionar. En el Theravada budismo, ya he hecho un video hace poco sobre los chanas, los diferentes niveles de meditación profunda. No quiero volver a todo eso. Entonces, mientras más te profundices, lo que dije, tú te esfumas, el lugar se esfuma, el tiempo ya no te sientes y la respiración se calma a tal grado que piensas que ya no respiras. Y entonces llegas a un estado de no estar totalmente inconsciente, pero tampoco muy consciente. Entonces, ni consciente ni inconsciente, ahí en medio estás. Entonces es, digamos, una meditación en vacío, que a mí parece es la meditación que da chance al cerebro a tomarse unas vacaciones. El pobre cerebro piensa día y noche, imagínense. En la noche está soñando, que aunque hay unos momentos que no sueñas, pero en gran parte actividad. Imagínate, sería como un motor que corre día y noche, claro que se acaba. Entonces ahí está el problema, luego que los defectos, Alzheimer y todo eso. Entonces tenemos que dar vacaciones al cerebro. ¿Y qué pasa luego? Surge una claridad que nunca has sentido. Porque el enjambre de pensamientos se ha calmado. La imagen que se utiliza, que en otros videos lo he hecho, es como un vaso de agua lodoso, lo dejas tranquilo y el lodo con el tiempo se asienta y el agua se queda clara. El cuerpo es el vaso y los pensamientos es la basura que traemos en la cabeza,
con el cuerpo tranquilo, lentamente se asienta y la mente se aclara. Y por primera vez vas a ver cosas que antes no has visto. Recomiendo practicar de los dos tipos de meditación, tanto con semilla analítica y que nos sirven como ejercicios de concentración. Y la otra como realmente un descanso y para que te das cuenta que todos los caminos y enseñanzas y espirituales, etcétera, a la hora de la hora no valen nada. Te quedas en la nada, en un vacío agradable. Ya no te preocupes si hay Dios o no hay Dios, si hay iluminación o no, todo se esfuma. Con este video, porque algunas personas me preguntan, ¿para qué haces eso? Es para dar a ustedes una herramienta para que no se dejen engañar tan fácilmente por estos charlatanes esotéricos que te venden secretos que se han mantenido miles de años en secreto y ahora te lo avientan por $1,000. Ya no son secretos. Entonces ustedes checan de qué tipo son. Ya les había dicho 90% es de semilla y muy poco sin semilla porque es demasiado difícil para un curso intensivo de fin de semana, olvídense. Entonces ya tienen más claridad que nada más. Básicamente hay dos tipos de meditación. Con semilla, el hueso que estás mordiendo en la cabeza para que la mente tenga algo que trabajar, y la meditación sin semilla, donde dejas descansar la pobre mente y le das algunas vacaciones.